Nos acompaña el gran amigo de este espacio, el ingeniero Guillermo Carán, economista y hombre público de primer orden, es gobernador del Banco Central y es secretario técnico de la presidencia, que ahora es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ha sido también, yo creo, el planificador dominicano por excelencia post Trujillo. Fue director de la Oficina Nacional de Planificación, que se llamaba Junta. Primero Junta y después una plan. Sí, una plan. Y bueno, de esa época, y él creo que coordinó varios planes. Desde esa época nosotros estamos echando de menos los planes, que eran los mejores estudios que se hacían sobre distintos sectores de la economía dominicana y que todavía están ahí en los archivos muertos y que son un referente para poder comprender el comportamiento de la economía dominicana post-Trujillo. Don Guillermo Carán, como siempre decimos, y lo decimos porque lo creemos, es un testigo excepcional del comportamiento de la economía dominicana después de la era de Trujillo, por sus posiciones, por las oportunidades que ha tenido para tomar decisiones importantes y sobre todo por su condición de ser un hombre de Estado que ha visto más la vida desde dentro del Estado que desde fuera. De manera que con él vamos a hablar acerca del último discurso del ciudadano presidente don Luis Abinader Corona, un discurso que se añade a otras decisiones y medidas tomadas por el gobierno con vistas a encarar los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, y también de un hecho que ya se daba desde antes, que es la inflación. Les invito a que me acompañe a esta entrevista con el ingeniero Guillermo Carán. Don Guillermo, muchas gracias por esa bondad suya. Usted siempre jovencito. Yo creo que todos vamos a tener que sustituir a Juan Ponce de León y hablar con usted dónde está la fuente de la juventud. Bueno, yo tengo una frase que es la que aplico: la conciencia tranquila y los bolsillos vacíos. Ya. Y un estilo de vida, ¿verdad? Sí. De mucha satisfacción, Claro. con todo su entorno. ¿Eso le viene de una filosofía de sus ancestros o es un estilo que usted ha cultivado particularmente? Yo diría que es una filosofía de mis ancestros, de mi familia, de una familia libanesa. Pero algunos de sus parientes cercanos son intensos. Sí, pero bueno, intrafamiliar me refiero. Por supuesto, mi propia formación filosófica religiosa. Ya. Y la austeridad de vida de mis padres, sí, realmente. Su padre fue austero. Sí, muy trabajador. Y ahora que estoy repasando a Marco Aurelio, me encuentro muchas explicaciones de por qué uno tiene determinado comportamiento y cómo lo adquirió en el transcurso de su propia vida. Es una pena, uno hablando ya en un nivel más académico, es una pena que de alguna manera Oriente y Occidente hayan vivido de espalda en los últimos tiempos, porque hasta los tiempos de la cruzada hubo mucha influencia oriental sobre esta zona del mundo, porque ese es un diálogo de civilización, de civilizaciones que debió darse, porque creo que de ambas partes hay muchas cosas que aprender. Claro, y muchas cosas, más cosas en común que lo que aparentan a simple vista. Por ejemplo, el monoteísmo es un elemento que por lo menos parte del mundo oriental, el mundo musulmán es monoteísta, al igual que Occidente. Y los valores derivados de los 10 mandamientos. Exactamente, y del sermón de la montaña. Sí, que son... pero yo recuerdo una vez cuando la Guerra Fría estaba en su punto más álgido, aquel historiador inglés Arnold Toynbee, que cuando la dicotomía era... Bueno, así se llamaba, así le llamaban, el historiador de las civilizaciones. Así es, claro, porque él planteaba de que en esa dicotomía, si marxismo, comunismo, capitalismo, liberalismo, eso no es problema. El verdadero conflicto de la humanidad es Oriente versus Occidente. Exacto. Y
el desarrollo de los últimos años así lo justifica y ahora lo estamos sufriendo. Sí, sí. Que por cierto, no sé si es que los intelectuales más jóvenes que nosotros no leen ese tipo de literatura, pero hace muchos años, yo creo, que no veo en ningún escritor dominicano citar a Albert Toynbee, a pesar de que incluso él estuvo una vez en Puerto Rico. Hay un libro sobre las ciudades, así se llama, que es un conjunto de conferencias que él dictó en la Universidad de Puerto Rico. ¿Sabe que parte de las consecuencias negativas que yo veo en los avances tecnológicos, sobre todo aplicados a la ciencia, a la cultura y a la civilización, es el presentismo, el inmediatismo? Yeah. Qué sé yo, eso mismo de que antes para tú documentarte, y por supuesto yo soy beneficiario y usuario de ese recurso, increíblemente, ¿no? Pero me doy cuenta, por ejemplo, cuando veo los nietos sobre todo, que cuando hay algún tema que quieren investigar o que se quieren documentar, y en lugar de recurrir con calma y paciencia al pasado, lo que hacen es que acuden a la tecnología. Pero ¿qué pasa? Que la tecnología es de un tiempo para acá. Desde que se comenzaron a registrar, aunque hay muchos avances para registrar incluso los clásicos, pero el predominio es lo que está presente, lo que acaba de suceder. Sin embargo, esa misma tecnología nos permite, por ejemplo, acceder a Toynbee con más facilidad que antes. Sí, claro, y por eso te hice la precisión de que yo soy un beneficiario y un usuario. Hay cosas que yo puedo hacer ahora que antes me tomaban semanas. Y eso... Además de que está a su alcance. Claro. Teóricamente de gratis. Así es, sí. Pero fomenta una cultura de inmediatismo. Bueno, ya lo dijo Unamuno, para el presente todo es pasado, prehistoria. Así es. Entonces, evidentemente que ojalá pudiéramos compensar una cosa con otra, ¿no? Bueno, el grito de Vargas Llosa, hay una banalización de la cultura. Yo creo que habría que ver cuáles factores han concurrido, incluyendo a la tecnología, pero no estoy seguro que todo el peso recaiga sobre la tecnología, porque si algo ha hecho la tecnología es abrirnos una ventana al mundo casi entero. Sí, no hay posibilidad de conocimiento hoy al que no podamos acceder por vía de esas tecnologías. Sí, pero la actitud es lo que fomenta en las nuevas generaciones. Eso hace que un poco no valoremos lo suficiente lo tradicional. Los papas han hablado casi en todas sus últimas encíclicas, ¿verdad? De ese culto al placer, ese culto al hedonismo, que es lo mismo, ese culto a lo material. Ahora probablemente llama más la atención un buen carro, claro, que tener una buena formación académica. O como se suele decir popularmente, importa más el tener que el ser. Exactamente. Pero en ese diálogo de civilizaciones, probablemente las cosas hubiesen podido ponerse más equilibradas y más en su lugar, porque hay valores de Occidente que probablemente sean necesarios jerarquizar en Oriente y viceversa. Así es. Por ejemplo, el valor de la vida sencilla que viene desde Oriente, aunque el oriental disfruta mucho del oro, de la plata, y esa uno se asombra, esos edificios orientales, el boato que se exhibe, ¿no? Bueno, pero eso es parte ya de la hegemonía, de las intenciones hegemónicas de cada cultura. Y vivir muy bien es sinónimo de vivir como un jeque. Claro. Y rendir culto a. Exactamente. Ingeniero, el presidente Luis Abinader habló de nuevo al país, nos ofreció un decálogo que yo digo que cuando uno lo mira con cuidado no es un decálogo, porque no sé qué pasó en la redacción del discurso. Por ejemplo, el famoso punto 5
no propone nada, y así otro son reiteración de medidas ya tomadas. Pero yo me pregunto hasta dónde el discurso expresa una preocupación o una desesperación del Estado, de los hombres de Estado en nuestro país, los quienes nos dirigen, por los acontecimientos que nos rodean. Yo me inclino por lo segundo. A mí me parece que hay una especie de nerviosismo y concentración de responsabilidades en el presidente de la República. Me imagino que cuando sucedieron... Un ejercicio de vocería. No, me imagino que y como por supuesto viví en los procesos electorales muchas de los protagonismos y de las presencias de algunos que están ocupando cargos públicos, una información, un problema. No, el presidente tiene que hablar, el presidente tiene que hablar. Y pienso que el presidente debe reservarse para determinados momentos y no consumirse ni gastarse más de la cuenta. Yo también he releído los 10 puntos, muchos son reiterativos, otros confusos. Por ejemplo, lo del precio del petróleo es un poco... entre los 85 y los 115. Que gracias a Dios que bajó y lo justificó. Porque si no hubiera bajado el petróleo y si se hubiera mandado a 115, ya prácticamente lo anunciado hubiera quedado sin efecto, ¿no? Aunque uno está pensando cómo se pagan los impuestos. Fuera de los 115 salía de ahí en adelante el diferencial, pero el diferencial, claro, entre 115 y el aumento. Claro. Sí, otras medidas que, por ejemplo, no parece que merecían una intervención adicional o una precisión adicional es el relativo a las exenciones de productos tributarias de impuestos, que algunos están ya automáticamente. Pero ahí Hacienda hizo una aclaración. Sí. Que eso también incluye más allá del DERECAF. Claro. Sí, porque el PLD hizo una precisión. Claro, pero por supuesto nuestro principal suplidor de algunos de esos productos está dentro del DERECAF. En sentido general, yo creo que incluso considero precipitadas algunas de las medidas. Mire el punto 5. Punto 5. Como gobierno, desde agosto del 2020 a la fecha, hemos aumentado un 2% del PIB los montos invertidos en gastos sociales, lo que representa 150.000 millones de pesos adicionales para estos fines. Ahí no hay propuesta, no hay nada. Ni tenía que decir eso. Por eso digo que como que al redactor del discurso pensaba ahí hacer alguna propuesta y se le chipoteó. Sí. O yo no sé si fue que lo acortaron, por ejemplo, el final es una reiteración de preocupación del gobierno. Bueno, eso es obvio. A que todos incluso hay una parte que ha pasado muy desapercibido porque no es puramente de propuesta. Él habla de que ha estado en consulta con sectores del empresariado. Pero como que deja la sensación que su gran preocupación es mantener los niveles de inversión, lo cual es bueno, pero no es todo lo bueno que debería ser enfocado. Realmente, hablando de economía, pudiera decirse que se pudo haber economizado el discurso, porque no tiene como la vitalidad que debe tener un discurso presidencial en momentos tan delicados y tan confusos, porque a veces hay momentos delicados que tú sabes muy bien las respuestas. En algún momento el padre alemán me comentó, hablábamos con relativa frecuencia porque él escribía en los 2 diarios que yo dirigía y eso nos permitía pues cierto contacto. Además, desde antes, cuando yo era reportero económico, pues él era una fuerte fuente de consulta, a pesar de que el padre Munguía protestaba por eso, pero él me decía que con frecuencia él era consultado por el episcopado latinoamericano cuando iban a emitir documentos
y le pedían, sobre todo en el aspecto económico y filosófico, algunas cosas, él las escribía. Y él decía, cuando el documento final salía, yo no sabía si era lo que yo había escrito o quién. Entonces él me explicaba porque eso pasaba por muchos filtros. Claro. El filtro del teólogo, del filólogo, del sociólogo, del historiador, del experto en pastoral, etcétera. Entonces uno piensa, quizá a veces hay una preocupación de comunicación que no permite que los especialistas del gobierno vean previamente los discursos y hagan los... Bueno, entonces, como decíamos antes del apagón, quizás hay discursos, ¿verdad?, que deben ser cernidos a los fines de depurarlo en términos de estilo y en términos de contenido. Y termino diciendo que recuerdo que cuando la señora Germán tenía varios meses de ser encargada vocera, en realidad, del presidente de la República, se le preguntó una vez en un programa de televisión que el presidente parecía que estaba desempeñando ese rol y ella decía, bueno, yo no tengo que ser vocera en realidad porque el presidente es vocero de su propio gobierno. Y quizás está pasando eso mucho, que el presidente está asumiendo un rol de vocero de su gestión que le hace con mucha frecuencia exponerse a los medios de comunicación. Vamos a ir al segmento comercial para regresar con la entrevista. Don Guillermo Carán, ¿usted piensa que las medidas, bueno, en general, cuáles son sus opiniones sobre estas medidas y usted si cree que son las adecuadas para enfrentar, yo creo que más que la inflación, la crisis Rusia-Ucrania? Bueno, la crisis ruso-ucraniana lo que ha magnificado el malestar, ¿no? Exacto. Como que decíamos, bueno, no salimos de una. Pero yo pienso que para que hablara el presidente debió precisarse con mayor contundencia un conjunto de medidas que yo la pudiera resumir en tres. ¿Vale? Primero, insisto en que, el orden es para poder justificar lo segundo. Pero lo primero, que es una reiteración de lo que siempre se ha venido planteando, es una situación fiscal mucho más preparatoria para enfrentar crisis como la que estamos viviendo, que se tenga capacidad de maniobra. Cuando tú tienes una situación fiscal como la que estamos teniendo, predominante, y no de ahora, sino de hace muchos años, predominantemente deficitaria, pues tú no tienes mucha capacidad de maniobra. Yo recuerdo que en un tiempo había lo que se llamaban las reservas presupuestarias, aunque sea nada más por un año. ya yo sé lo que tú me vas a decir, pero se guardaba un año, pero en el otro había una libre disposición del Poder Ejecutivo, pero precisamente eso permitía tener recursos para atender urgencias. No, había posibilidad de responder a situaciones coyunturales que se presentaran, como esta, porque esta puede ser coyuntural. Sí. De ello están hablando. Yo no sé si van, y uno no sabe bien qué es lo que tiene Rusia en mente con esta agresión a Ucrania. Por lo menos el plan de Europa es aislar la crisis. Sí, dejarla aislada. Eso está claro, sí. Bueno, entonces yo diría que hay que hacer algo en materia fiscal, había que hacer algo para ahorro fiscal y que sirva, y ahí viene el segundo punto, para una exhortación hacia la cultura de ahorro por parte de la ciudadanía, incluso en renglones como combustibles y transporte, que a mi juicio es un gran ausente para este tipo de situaciones. Por supuesto, recuerde que en el pasado se han creado fondos, claro, se han especializado partidas del mismo aumento de los combustibles
y eso nunca se ha cumplido. Pero más que fondos son disposiciones, actitudes, regulaciones, que es el tercer punto que a mi juicio es para enfocar lo que siempre debió enfocarse para prepararse ante posibles contingencias que ya se presentaron. Lo que quiero plantear como mensaje esencial es que, bueno, cuando uno está en el ejercicio de la función pública, de los poderes públicos, una de las atribuciones de los mandatarios, de los gobernantes, es prepararse ante contingencias imprevisibles. Ahora tenemos una, o por lo menos se veía venir, pero... Bueno, estas dos eran difíciles de prever, la pandemia y la guerra. Bueno, la guerra no tanto, el conflicto viene de muchos años. Sí, el conflicto, sí. Pero nadie esperaba que una nación como Rusia sencillamente bombardeara a una nación como Ucrania, que coincidencialmente es tan importante para el mundo. Así es. Porque nadie sabía que Ucrania era tan importante para el mundo. Precisamente por eso. Eso es parte de la contingencia, de la preparación para la contingencia, sobre todo en la reserva de minerales, incluyendo el uranio. Sí. Entonces, yo creo que faltó como una serie de 2 o 3 medidas que transmitieran contundencia, sobre todo si es que el presidente de la República iba a hablar, porque si de lo contrario... pudo haber puesto, por ejemplo, alguno de sus ministros a anunciar algunas medidas. Sí, por ejemplo, el ministro, bueno, los ministerios involucrados, Hacienda, Agricultura y Economía y Desarrollo. Sí, bueno, y refinería de petróleo, porque por ejemplo. El Banco Central ha estado un poco presente con las medidas, pero ausente con la presencia. Lo cual es correcto. Nuestro gobernador no siempre sigue siendo un gobernador. Exacto. Porque no se expone. Precisamente eso es lo emulable. Sí. Por ejemplo, hubo un detalle que ha pasado percibido desde que comenzó la crisis y las sanciones al sistema bancario. El Banco Central organizó una reunión con los tesoreros de los bancos. Sí, así mismo. Bueno, eso es una medida, no fue ningún discurso, pero fue una medida que inmediatamente evidenció que hay autoridades diligentes que pueden responder a determinadas contingencias. No, y usted que conoce el Estado por dentro y conoce a don Héctor Valdés, sabe que hace rato que él ha reunido su equipo de crisis y ya han oteado el horizonte. Y las posibilidades. Fíjate que ahí el Banco Central últimamente se ha caracterizado por, ante cualquier decisión, contingencia, tasa de política monetaria, inyección de dólares, retiro de facilidades crediticias, siempre lo precede del análisis de las contingencias, el entorno internacional. Entonces, me parece que algo así está faltando en el gobierno, que a una especie de servicio de inteligencia económica. Bueno, yo quiero decir en favor del doctor Miguel Seara que sí, que ellos lo hacen, porque incluso a veces hasta la prensa se lo envían. Ahora habría que ver qué uso hace el Palacio Nacional de esos insumos. Ya eso es el mecanismo interno de gobierno. Exactamente. Pero yo me imagino también que el mismo Banco Central le hará llegar de manera exclusiva al ciudadano presidente, por supuesto que sí, su visión. O porque el Ministerio de Economía no hace lo mismo que hace el Banco Central. Avala cada decisión gubernamental en una justificación. Eso es lo que le acabo de decir, que lo hacen. A mí me consta que lo hacen. Bueno, a mí no me contaba. Sí. Tienen un equipo para eso, unos jóvenes economistas, que ese es su trabajo. Sí, me consta porque lo contacté al principio del gobierno. Pero no creo que estén en esa onda de inteligencia económica mundial para avalar decisiones y propuestas económicas nacionales, que es lo que a mi juicio pudo haberse previsto para mejor documentación del presidente de la República, cuyo procedimiento interno para preparación de discurso desconozco. No sé cuál es el mecanismo. Yo, por ejemplo, y por supuesto soy un maleducado en esa materia, porque con Balaguer, que fue con quien más trabajé, no había esa técnica
de preparación de discurso. El discurso lo preparaba él. Él mismo, ¿no? Recababa insumos, Exacto, eso sí, sí. o uno se atrevía a preparar determinadas notas tratando de imitar su estilo, sobre todo cuando perdió la visión. Exacto. Que no, no resultaba ocioso. Hay un momento que, por ejemplo, escogía párrafo completo. Pero hay cosas que un hombre como usted, su talento y su capacidad de leer más allá de entre líneas, puede atisbar. Por ejemplo, a mí me llamó la atención como periodista, por mis muchos años en esto, que los días antes del discurso del 27, el presidente siguió su ritmo absolutamente normal. Así es. Y yo decía, pero siempre los presidentes se decía, él está preparando su discurso Claro. ante la Asamblea Nacional. 4 o 5 días antes el presidente se hacía como una especie de retiro. Así es. Pero ahora no ocurrió así. Bueno. Y el año pasado creo que tampoco. Entonces eso le permite a uno como ver cuál es el estilo de la preparación de los discursos. Permite comprender el estilo, pero no el protagonismo, porque eso tiene su bemole, porque dependiendo quién sea el protagonista. Para mí el protagonismo está muy claro. Bueno, pero puede variar. Sí, claro. O sea, claro. puede que ante el discurso del 27 hubo un protagonista que fue otro ante el discurso del pasado jueves o viernes. Incluso mucha gente del mundo periodístico, a mí por lo menos me presentaron, me hicieron una pregunta en una entrevista, que si yo no veía en el discurso del 27 un optimismo exagerado, que en el discurso reciente se notaba más pesimista que optimismo. Como precisamente lo que siempre debe buscar un mandatario es transmitir optimismo, ahí un poco entra la decisión estratégica y táctica del discurso mismo y de quién lo preparó. Pueden que hayan sido personas diferentes. Por ejemplo, quien preparó el primer 27 de febrero y el segundo 27 de febrero del presidente Abinader, olvidó una frase protocolar de todos los discursos. Deposito ante la Asamblea Nacional las memorias de los ministerios. Claro. Nadie sabe si lo depositaron. Claro. No, ni porque ya los periodistas no usan ir a consultar las memorias. Eso es parte de lo que te decía al principio del programa. Y no lo usan porque todo el tiempo se pasan el año hablando y dando información. Pero deberían consultarse. Y otra omisión en el discurso de rendición de cuentas, el loor debido a la fecha. Y comenzar diciendo, vengo ante esta asamblea en cumplimiento del artículo tal. Claro, es como, la palabra adecuada es protocolo, un protocolo que se sirve en ese tipo de discurso, que uno lo puede ver en todos los otros presidentes. Claro, y que debe conservarse. Sí, no sé. Debe conservarse porque es un mandamiento constitucional, histórico constitucional. Ahora, la vocería que asume el presidente, en la que nos hemos detenido mucho, uno puede verla también o porque el presidente entiende el gobernar como comunicar, como han dicho algunos especialistas en marketing político, o que entiende que no tiene ese personaje que le transmita el peso que se le debe transmitir a determinados anuncios. Esa puede ser otra razón por la que él tiene que exponerse a hablar con frecuencia. En ese caso, si esa fuera la explicación, sería bueno que él ponderara si conviene seguir así. Porque si, por ejemplo, él no confía para roles de vocería, sea sectorial o parcial, en su equipo de gobierno, él es el responsable de rediseñar el equipo de gobierno cuando las condiciones así lo determinen, porque es muy importante que se siga teniendo confianza y esperanza que cuando el presidente habla o cuando el presidente hable
las cosas los males se van a detener y los problemas se van a corregir. Porque si no, podríamos llegar a un nivel de indiferencia que esté minando el respeto y la autoridad al presidente mismo. Don Ramón Báez Romano, que acaba de fallecer y que fue el primer ministro o secretario de Industria y Comercio de don Antonio Guzmán. Excelente persona y excelente funcionario. Sí, sin duda, un caballero al máximo. La carta cabal. Sí, don Antonio incurrió en el error 2 o 3 meses después de iniciar su gobierno de anunciar, recuerdo yo, un aumento al precio de la harina de trigo. Y don Ramón, que me tomó mucha confianza, no sé si por pena o porque me dijo, él no le gustaba dar declaraciones, pero sí hablaba mucho conmigo en términos personales y eso. Me dijo, yo le dije al presidente, cuando haya una mala noticia, claro, nosotros estamos aquí para anunciarlas. Claro. A usted solo le toca anunciar las buenas noticias. Claro. Consérvese siempre para las buenas noticias. Correcto. ¿Qué decía Napoleón sobre la política? Un político es un vendedor de ilusiones. Ya. Una cosa es que tú, para dar una buena noticia o para vender ilusiones, reconozca un mal que también es algo importante. A veces no, y es algo que noto en la tendencia discursiva del presidente, en este último en particular. Para tú justificar una medida, tú no tienes que regodearte de lo que has hecho anteriormente o de lo que ya es fiambre, lo que ya es un hecho consumado, lo que ya es algo sabido. No tienes que rejustificarte. Como por ejemplo el párrafo donde dice desde que tomamos el gobierno hemos aumentado el incremento, creo que el mismo 5, el del PIB. Bueno, ¿a qué viene esto? Entonces me parece que una cosa es que admitir la realidad, pero dar formular una propuesta lo más concreta y contundente posible. Bueno, yo cito mucho cuando Lyndon Johnson, aquella protesta contra la guerra de Vietnam, que los jóvenes se apostaron frente al Palacio, Capitolio, y él le comentaba, según los biógrafos, le comenzaba a su mujer que él no entendía porque ante un discurso tan contundente como él había pronunciado, todavía los jóvenes le seguían protestando. Y según los biógrafos, la esposa le dijo, bueno, es que a lo mejor no bastan las palabras contundentes, correcto, sino las acciones contundentes. Exactamente. Venimos ahora a la parte final de esta conversación con el ingeniero Guillermo Caran. Ingeniero Caran, en un modelo sintético de las medidas anunciadas por el presidente, ¿qué espera usted? ¿Usted espera que las cosas mejoren, que es lo que espera la población? ¿O son medidas provisionales de acuerdo a la evolución de la inflación y del conflicto? Por supuesto que en el quehacer gubernamental, en las políticas públicas, sobre todo en climas, en momentos tan cambiantes, todo es transitorio y provisional. Exacto. Yo creo que Ortega decía que la palabra de todo político siempre es provisional. Claro. Pero quizás un poco volviendo al discurso, es importante resaltar que del discurso mismo, si tú me preguntas qué medidas concretas, impactantes, pudieran analizarse, debe pensarse que cuando un mandatario habla, es como, hay una anécdota que circula hace mucho tiempo, que fulano recomienda, creo que el mensaje a García, sí. Que García da un mensaje, pero pasa por tantas manos que el mensaje se distorsiona. Bueno, cuando un presidente habla, está transmitiendo más que todo una señal, una señal a los agentes económicos, a la comunidad social. Bueno, entonces, cuando tú tienes que no propones algo concreto,
probablemente la ciudadanía se queda en el vacío y hay una insatisfacción. Yo creo que hay 3 puntos importantes en el discurso que como medida debería observarse. Primero, una línea de reiteración a los subsidios de las 10 recomendaciones, creo que 5 o 6 hablan del subsidio y el gasto social, cuando ya sabemos que el gobierno está inscrito en los subsidios. Era la coyuntura. Vamos a hacer un llamado a los agentes productivos, a las fuerzas productoras, para, por supuesto, hacer un llamado reforzado con disposiciones específicas para aumentar la producción. Entonces, eso creo que a mi juicio estuvo ausente. Es cierto que él habló de la inversión, pero la inversión es uno de los componentes de la producción, no es todo para la producción, para producir más. Al contrario. Además se venía a hablar, a responder a una coyuntura. Claro. Una política de inversión pública es como para otro momento. Claro. Por supuesto que uno pudiera decir, bueno, ¿por qué él se reunió con empresarios, como él señaló en su discurso, con él ha estado en contacto para que garantizar que la inversión no fluya? Bueno, pero hay otros aspectos de esta crisis que son políticas, que son conductas ciudadanas, como la que te cité. Bueno, vamos a ahorrar, que el gobierno ahorre para que tenga autoridad moral y convoque a la ciudadanía al ahorro de combustible o como acaba de hacer Macron en Francia. Sí. Hizo un llamado para, yo sé que eso es antipático incluso a veces decirlo. Otras medidas como la de los combustibles realmente la considero confusas y limitadas. Por ejemplo, yo insisto, ¿por qué en lugar de ponerse a retosar con los precios, que si el precio es sobre o tanto, tomamos una medida, simplemente no se congelan los impuestos en el monto que se está recibiendo ahora? Y que aunque suba el petróleo, ese 18% que se le suma, además de la carga fija, no se aplique. Y que además el tema de los márgenes de comercialización y transportación, porque ¿por qué razón las empresas distribuidoras y los márgenes y los transportistas tienen que ganar más porque el petróleo sube en los mercados internacionales? Bueno, congélelo. Y yo creo que eso hubiera sido medidas más efectivas que la que anunció. Por supuesto, está el caso de la exención tributaria, que pienso que el gobierno puede hacerla. Porque las recaudaciones siguen estando bien. Las recaudaciones muy bien, vienen creciendo en este año un 8,5% con relación a lo presupuestado. Entonces el gobierno puede hacer un sacrificio para mitigar mientras fomenta la producción. Bueno, lo está haciendo vía los precios de los combustibles, según el mismo gobierno. Pero ahí hay un subsidio generalizado que va al consumo y no a la producción. No, bueno, porque esa es la visión suya, la visión de, aunque ellos han aclarado luego, por ejemplo, el ministro de Hacienda dijo, no sé si respondiéndole a usted, que hay un equilibrio entre los subsidios en beneficio de los productores y de los consumidores. Bueno, no lo veo así. Le estoy diciendo lo que él dijo de respuesta. Cuando tú ves, y vamos para la cifra, cuando tú ves que a veces temo repetir tanto las mismas cosas, pero es necesario, porque además te puede reflejar resultados de una gestión pública. Cuando tú ves que el agropecuario crece 6 veces menos que el producto global y 20 veces menos que el turismo, bueno, tú puedes decir que todo el esfuerzo gubernamental para apoyar la agropecuaria o es insuficiente o han sido deficientes, de deficiente aplicación. Entonces, recuerda que los marxistas decían que la práctica es criterio de verdad. Bueno, o sea que la realidad es la que usted está señalando. Claro, entonces vamos a estimular más el aparato productivo, sobre todo agropecuario, que es lo que nos proporciona autosuficiencia alimentaria. Entonces, por más que, y otro dato importante. Además, su amigo Sánchez Roa ha mostrado el desborde de las importaciones agropecuarias, claro, de origen agropecuario. Fíjate que hay un dato que
que insisto que no hay una precisión, pero aquí hay entre 300 y 400 mil unidades de producción agropecuaria, según el censo, la fuente, bueno, andan por ahí. Pero el número de crédito agrícola es como la 10ª parte de eso. Es decir, y están concentrados en los productos que se llaman industriales. Industriales, por ejemplo, el productos arroz, de importación. Por ejemplo, el arroz. El arroz, El arroz absorbe crédito y agua más de la mitad. Exactamente. Entonces, algo hay que hacer en el agro y en el mientras tanto, porque como las siembras directas, por ejemplo, de productos de ciclo corto. Hay un rezago aquí en el campo, no hay duda, solo hay que salir. Bueno. Usted sale de aquí a Santiago, de aquí a Bonao, de aquí a La Vega o por el sur, el este, y usted ve el rezago en las prácticas culturales. Así es, sí. En Entonces, el campo. A eso que yo me refiero, quizás el presidente debe cambiar un poco para justificarse ante sus propios militantes y ante sus propios esquemas de gobierno, aprovechar esta coyuntura. Tú mismo me dijiste en uno de los programas, no sé si en el aire o fuera del aire, que tú esperabas que el presidente en su discurso de toma de posesión en relación a su programa de gobierno dijera, bueno, yo tengo un programa de gobierno, pero esta pandemia me rompió los esquemas. Por supuesto. Bueno, él pudiera aprovechar, si en su fuero interno tiene alguna duda de cómo reenfocar las cosas, pudiera aprovechar situaciones críticas internacionales. Óyeme, y tú me perdonas que existe tanto experiencia de Balaguer, pero no tengo de otro. Además, te pico el amor propio. Pero tú recuerdas aquella famosa frase de Balaguer, cedo las presiones. Sí. Bueno, todo el mundo y yo soy responsable de eso, un programa de inversiones públicas masiva que sobrecalentó la economía. Entonces, muchos sectores nacionales e internacionales le decían, frene, que está calentando demasiado la economía. Exacto. Entonces Balaguer se presentó de, bueno, sí, yo no estoy de acuerdo, pero cedo la presión. Sí, él era un maestro en eso, ¿no? Exacto. Fuese mentira o fuese verdad, porque así justificó la primera reelección en el 70. Claro, no, y de hecho, a los 3 meses... Yo como ustedes pasado noches enteras en vela, dijo. y añadió, no me creo el más, no sé qué cosa de los dominicanos, pero entonces ahí se tiró en andas. Bueno, para reforzar su criterio, y creo que lo he dicho otras veces frente a usted, en un discurso que yo creo que fue de campaña que él pronunció en Villa Duarte, que está recogido en su libro Discursos de Campaña, él dice una frase, porque yo digo que los incidentales son tan importantes en Balaguer como las otras expresiones. Él dice, hay medidas que se adoptan por necesidad y hay otras que se adoptan por razones políticas. O sea, esos son dos grandes criterios que todo jefe de Estado tiene para actuar. Claro, y además... Una coyuntura como esta permite muchas cosas. Y además, exactamente, permite incluso replantear el esquema. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Y sobre todo, una cosa que me está sorprendiendo, porque por siempre el presidente ha tenido mecanismos de medición de sensores de la opinión pública. Sí. No sé que últimamente no estoy leyendo cifras, Ya. pero creo que y en ocasiones él mismo ha justificado el retiro de medidas, como la primera reforma fiscal que propuso por reacciones de la ciudadanía. Entonces, yo creo que este es un momento de... Más que de la ciudadanía, de la opinión pública, claro, los sectores organizados. Claro. Y pienso que estos son momentos para un poco darse un pataleo con relación a al esquema de colaboración que está teniendo. Y no se puede, definitivamente, si el mundo anda anormal, no se pueden adoptar medidas normales, de lógica normal, porque también yo veo que los economistas quieren mucho que las decisiones de Estado ahora en esta coyuntura sean de acuerdo a la lógica normal de la economía. Claro. Momentos especiales requieren soluciones especiales, ¿verdad? Y en cierta forma, aunque haya que romper con la ortodoxia.
como pasó con la pandemia. Correcto. O sea, el mundo entero rompió con la ortodoxia económica. Y sobre todo que no sabemos cómo va a terminar esta situación bélica. Incluso ni siquiera estamos seguros de que la pandemia ya está en su fase final. No, yo no le estoy. Entonces, el presidente, pero bueno, también el presidente yo creo que tiene un talante conservador, de tranquilidad. Yo creo que él no quiere alterar nada, en el sentido de no quiere molestar sectores. Y ustedes, los estadistas, siempre que toman una decisión, saben que alguien va a aplaudir y alguien va a gruñir. Bueno, quizás él deba internalizar eso último que tú dices. No todo lo que él adopte el gobierno va a tener el apoyo universal de la población. Y por supuesto, ese afán de solo presentar buenas noticias y buenas cosas, no creo que sea estimulador de una superación de una realidad muy difícil como lo que estamos viviendo. Ingeniero Guillermo Caran, como siempre, muy complacido. Muchas gracias por sus saberes, no solo por edad, sino por su condición de ser un hombre de Estado. Muchas gracias. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.